Hola, ¿qué tal, comunidad de Ingeniería Biomédica? Yo soy Ricardo García de Biomedical Teachings. El día de hoy traigo para ustedes un video en el que vamos a diseñar y construir un sensor de pulso cardíaco utilizando la técnica de fotopletismografía. Entonces, empezamos revisando un poquito de teoría acerca de este tipo de sensores, en el cual, bueno, pues como ustedes saben, es un método no invasivo que nos va a permitir detectar las ondas de pulso cardiovasculares alrededor del cuerpo humano. Su funcionamiento se basa en determinar las propiedades ópticas del tejido vascular utilizando una fuente y un fotodetector o un fotorreceptor, como los que se muestran aquí en esta diapositiva. Vamos a observar que este tipo de luz puede atravesar los tejidos y en función de la luz, de la cantidad de luz que se está recibiendo en los fotorreceptores, se puede obtener variaciones de voltaje que estén relacionadas precisamente con los pulsos cardíacos. Entonces revisemos un poquito acerca de estos componentes, de estos diodos emisores de luz. Primero que nada, los emisores van a emitir una luz que preferentemente se va a buscar que se refleje o que sea absorbida, ya sea por la sangre o por los tejidos. Recordemos que los LEDs emisores son estos típicos LEDs tradicionales en donde la patita larga vendría a ser la pata positiva y la patita chiquita es la parte negativa de este componente. En caso contrario, los fotorreceptores tienen en la parte negativa es la pata larga y la pata chiquita es la pata positiva. Hay que recordar muy bien esto porque si no nuestros componentes pueden llegar a quemarse, ¿de acuerdo? Y bien, este fotorreceptor lo que hace es adquirir precisamente la luz que es modulada y que sale a través de estos tejidos, que rebota de alguna manera. Recordemos pues que el esquemático de estos fotorreceptores es muy similar a los transistores, solamente que la base, en lugar de ser una conexión física como tal, vendría a ser estimulada a través de luz. Entonces, los cambios en las variaciones de luz nos van a permitir obtener voltajes a la salida precisamente. Van a permitir completar el circuito entre la parte del colector y el emisor. A mayor intensidad de luz vamos a tener una mayor respuesta en voltaje. Muy bien, entonces utilizando esta lógica del funcionamiento de estos componentes, podemos definir dos modos de detección de la fotopletismografía. La primera de ellas es la transmisión, la cual la fuente de luz está en un lado del tejido y el detector en el otro, precisamente como se muestra en esta imagen. Esta técnica tiene la pequeña gran desventaja de que está limitada a áreas como el lóbulo de la oreja, los dedos de las manos y los dedos de los pies. Precisamente dependiendo de dónde coloquemos nuestro sensor de fotopletismografía, vamos a poder obtener unas gráficas como con las que se presentan en pantalla. El lóbulo de la oreja teniendo unos picos muy pronunciados, el dedo de la mano teniendo estas gráficas tradicionales que son las que esperamos obtener, y también podemos ver que si lo registramos a través de los dedos de los pies obtendremos una señal más o menos decente. Sin embargo, debido a la lejanía con respecto pues, al órgano que es encargado precisamente de generar este tipo de señales, no es la más recomendada. Para el propósito de este video vamos a utilizar nosotros los dedos de las manos, específicamente el dedo anular izquierdo, ya que, bueno, pues en este dedo es donde nosotros colocamos el anillo de compromisos. Hay una leyenda muy bonita por ahí donde ya saben, pues existe un canal, una arteria que va conectada directamente al corazón. Entonces es el canal más que es el canal por excelencia para poder detectar este tipo de señales, y es el dedo que vamos a utilizar, de acuerdo. Entonces como ustedes saben, derivado de la pandemia se hizo famoso este tipo de instrumentos biomédicos como lo son el pulsioxímetro. Entonces estos utilizan esta técnica de fotopletismografía que a través de estos sensores de luz pueden permitir registrar los pulsos cardíacos y entre otras variables, ¿no? Como por ejemplo la saturación de oxígeno en la sangre. No entraremos en detalles sobre esta segunda onda, sino que nos enfocaremos únicamente en detectar los latidos del corazón en función de la luz recibida. Y precisamente en este sentido veamos por ejemplo este método de detección que es a través de transmisión, en donde el dedo se coloca en medio de tanto del emisor como del receptor, y lo que va a suceder es que mientras el receptor reciba la luz emitida, se va a producir una señal de voltaje igual a cero.
O sea, va a estar como si estuvieran sin conexión, ¿no? Vaya, entre el colector y el emisor. Pero lo que sucede es que cuando exista algo que se interponga entre estos dos sensores, se va a producir un pico de voltaje. Entonces, al momento que los glóbulos rojos atraviesan se van siguiendo su curso normal y atraviesan precisamente entre esta conexión que hay entre el emisor y el receptor, van a interferir con la recepción de esta luz y van a generar un pico de voltaje alto que va a estar relacionado pues con los latidos cardíacos. Recuerden que el flujo sanguíneo no es constante como tal, y me refiero con esto a que no es como si fuera un río que fluye siempre, ¿no? Sino que la sangre fluye a un ritmo específico que está precisamente especificado pues por los latidos cardíacos, ¿de acuerdo? Entonces veamos el siguiente método de detección, que es el de reflexión. Aquí la fuente de luz y el receptor están colocados en paralelo, y aquí la ventaja de este método de detección es que nos va a permitir medir la luz que es dispersada prácticamente en cualquier área de la piel. Vemos que en instrumentos biomédicos actuales se implementa esta tecnología, por ejemplo, para los smartwatch, en donde estos relojes son capaces de medir nuestros latidos cardíacos, entre muchas otras cosas más, colocándolos en la muñeca, por ejemplo, a diferencia del método de transmisión, donde estaba limitado solamente a los dedos de los pies, de las manos y los lóbulos de la oreja, que es esta parte de aquí del cuerpo. Muy bien, entonces en el caso de la reflexión, pues como le dice su nombre, se va a emitir una luz que es reflejada hacia el receptor. Entonces, nuevamente, cuando exista algo que bloquea este camino de rebote, pues se va a producir un pico de voltaje alto. Y si ustedes pueden observar, estas líneas que están transparentes en el fondo de las diapositivas son la onda fotopletismográfica tradicional, que es la que esperamos encontrar a la hora de desarrollar nuestro circuito. Y esta está relacionada pues al fenómeno que acabamos de mencionar. Muy bien, existen componentes en estas señales de fotopletismografía que son importantes de revisar. Por ejemplo, tenemos una señal DC, una señal de corriente directa, que básicamente es un voltaje que es relativamente constante. Este va a cambiar en su magnitud y va a depender de la naturaleza del tejido por la cual la luz atraviesa, ya sea piel, cartílago, sangre en las venas, etcétera, etcétera. La señal AC, o de corriente alterna, es un componente pulsátil síncrono que se relaciona con el ritmo cardíaco y con el volumen de sangre arterial. Las formas de los pulsos de corriente alterna son indicativas de la distensibilidad de los vasos y del rendimiento cardíaco. Su amplitud suele ser del 1 al 2% del componente de corriente directa. En resumen, lo que les acabo de comentar es que básicamente estas señales, esos componentes tanto de corriente directa como de corriente alterna, nos van a especificar precisamente la forma de onda que está mostrada en esta gráfica, y esto está relacionado pues con los latidos del corazón. ¿De acuerdo? Tenemos una señal de corriente directa que recuerden que es como una línea que va a estar variando en sus amplitudes, y la señal AC es una señal que te marca un ritmo específico, que es la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Las pulsaciones que hay por minuto, las pulsaciones que hay por segundo, como lo quieran ver. Entonces, en recapitulación, el fotopletismógrafo nos va a ayudar a medir la intensidad de la luz que llega a un fotorreceptor, y las variaciones de estas se van a tener que amplificar, filtrar y registrar como una señal de voltaje. Sí, porque recuerden, pues todos estos fenómenos que suceden en nuestro cuerpo, las bioseñales, van a tener que ser traducidas a variaciones de voltaje para que puedan ser interpretadas pues por los componentes electrónicos, ¿sí? Porque recuerden que pues bueno, por eso se les llama electrónicos, porque funcionan con electricidad, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué aplicaciones tiene la fotopletismografía? Precisamente, si podemos establecer el ritmo cardíaco, podemos darle muchísimas aplicaciones en el área de la salud. Por ejemplo, esta medida de la interacción continua entre las influencias simpáticas y parasimpáticas sobre la frecuencia cardíaca nos va a permitir proporcionar información sobre la capacidad de regular las respuestas emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente los latidos del corazón nos van a permitir determinar si el sujeto está experimentando o no una emoción. Y esta emoción está ligada precisamente a una dimensión emocional conocida como la valencia, que básicamente te define qué tan agradable o qué tan desagradable
es la experiencia que está inmersa pues el sujeto en cuestión. En el video pasado del tacograma, donde procesábamos una señal de fotopletismografía, analizábamos un caso en particular donde sometíamos un sujeto a un experimento donde le poníamos unos lentes de realidad virtual y estimulábamos precisamente la emoción de felicidad, y a nosotros nos interesaba analizar pues las variaciones en frecuencia de los latidos del corazón, cuántos latidos tenía por segundo y cómo estos se comportaban a lo largo del tiempo. Entonces esta gráfica la podemos encontrar en la esquina inferior derecha, en donde vemos que a partir de un estímulo emocional, que es precisamente esa línea punteada de color negra, vemos un aumento abrupto en los latidos del corazón. Esto nos indica pues que precisamente pues el sujeto está experimentando la emoción que buscamos. Muchos trabajos que hablan acerca de la detección de emociones indican que pues a un mayor aumento de la frecuencia cardíaca el sujeto está experimentando una emoción agradable, ¿sí? Tiene un valor de valencia alto, ¿sale? Entonces bien, si quieren revisar este video, les recomiendo totalmente. Ahí hablamos un poquito sobre la detección de los pulsos cardíacos, cómo convertir esas distancias que hay entre pico y pico pues a una razón de frecuencia para obtener esta gráfica que se llama tacograma, que nos demuestra la frecuencia cardíaca en el tiempo, cómo estaba variando a lo largo del tiempo. Muy bien, entre otras aplicaciones que tiene estas señales de fotopletismografía es, por ejemplo, detectar los niveles de estrés, detectar patologías cardíacas, y bueno, pues yo creo que la lista es bastante larga, entonces es por eso que es importante que nosotros como biomédicas y biomédicos entendamos, primero que nada, un circuito que nos permite extraer estas señales y cómo después procesarlas. Entonces vamos a completar esta parte generando un circuito, y este circuito está representado a continuación. Cabe mencionarles, muchachos, que bueno, todas las referencias utilizadas para el desarrollo de esta presentación pues se las dejo por aquí en esta diapositiva, y es importante pues que se den un clavado en este estado del arte. Muy bien, entonces comencemos a platicar sobre el circuito. El circuito del sensor de pulso cardíaco está dividido en 4 etapas. La primera es una etapa de adquisición. Bien. La segunda es una etapa de filtrado. Después es una etapa de amplificación. Y por último, la cuarta etapa es una etapa de visualización. Más adelante vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas. Por aquí arriba voy a colocar unas etiquetas para poder identificar en el circuito que vayamos dibujando cuál es cuál. Muy bien, empezamos con la primera etapa, la etapa de adquisición. Esta va a utilizar los LEDs que comentamos al inicio, que es un LED emisor y un LED receptor. Para este propósito vamos a utilizar un LED emisor, pero de tipo infrarrojo, ¿sí? Que nos permita precisamente adquirir los latidos del corazón, ya que esta luz va a atravesar los tejidos y va a ser recibida por un LED fotorreceptor. Muy bien, entonces las conexiones son como las que se muestran. En la parte de arriba tenemos la conexión de alimentación, que son los 5 volts que vamos a utilizar a través del Arduino. Este LED necesita una resistencia de protección que vamos a ponerle que sea de 100 ohms, ¿de acuerdo? Y pues bien, la parte positiva se va a conectar con este voltaje y la parte negativa se va a colocar directamente hacia tierra. Bien, este LED emisor pues es básicamente como cualquier otro LED, en donde la patita larga es la patita positiva y la patita corta es la patita negativa. Su simbología es como la que les muestro. El triángulo es lo positivo y la línea es lo negativo, ¿de acuerdo? No hay mucho problema con eso. ¿Qué sucede entonces con el LED receptor? También necesita una resistencia de protección, pero su polarización es inversa. Esto quiere decir que la patita negativa se va a conectar hacia el voltaje, hacia los 5 volts, y la parte positiva se va a colocar hacia tierra directamente. Entonces, ¿cómo lo identificamos de manera física? Pues bien, este LED es el que tiene un empaquetado de color negro, ¿sí? Y la patita larga
es la parte negativa y la patita corta es la positiva, que es el caso inverso de los LEDs tradicionales. Y su simbología es como la que les muestro a continuación, donde la línea sigue siendo el negativo y el triángulo sigue siendo el positivo, pero ahora está al revés. Así que hay que tener muchísimo cuidado con esos componentes porque una polarización incorrecta puede quemarlos. ¿Sale? Su resistencia de protección es igual a 10 kilo ohms. ¿De dónde saco estos valores? Bien, pues hay que echarse un ojo a la hoja de datos de estos componentes y hacer los cálculos correspondientes, por ejemplo con la ley de Ohm, para que ustedes puedan determinar qué resistencia colocar dependiendo de la alimentación que vayan a utilizar. ¿De acuerdo? Bien, también hay que mencionar que para este propósito nosotros vamos a utilizar la metodología de transmisión. Eso quiere decir que nosotros vamos a colocar nuestro dedo en medio de estos dos LEDs y la luz va a atravesar los tejidos y en función del flujo sanguíneo pues vamos a poder determinar los latidos del corazón. Muy bien. Entonces, entre el medio de la resistencia y el LED receptor, nosotros podemos sacar un cable que nos lleve hacia la segunda etapa, que básicamente es una etapa de filtrado. ¿Cómo hacemos un filtro de manera analógica a través de los componentes electrónicos? Pues para este propósito, como queremos hacer un circuito simple, vamos a utilizar unos filtros pasivos. Esto quiere decir que solamente vamos a utilizar un capacitor y una resistencia. Pero, ¿qué tipo de filtro utilizamos? Para el caso de este sensor de pulso cardíaco utilizaremos un filtro pasaaltas con una frecuencia de corte igual a 2 Hz, aproximadamente 2 Hz. ¿Por qué? Resulta que muchos trabajos que han diseñado este tipo de circuitos sugieren que utilicemos una frecuencia de corte de 2 Hz, porque recuerden que todos estos tipos de instrumentos biomédicos necesitan un ancho de banda donde ustedes determinen el fenómeno que quieren estudiar. Entonces 2 Hz es suficiente hacia arriba para poder identificar los latidos del corazón. Por esta razón vamos a utilizar entonces un filtro pasaaltas. Bien, pero ¿cómo es un filtro pasaaltas y cómo es un filtro pasabajas? Recuerden que tenemos dos acomodos donde primero van la resistencia, después el capacitor y viceversa. Si nosotros encerramos, vamos a hacer este ejemplo que es un poquito infantil pero bastante significativo. Si encerramos en una cajita a una abeja, por ejemplo, y nos preguntamos ¿por dónde sale la abeja? ¿Por arriba o por abajo? En este caso la abejita sale por arriba, por lo que esto sería un filtro pasaaltas. Si la abejita sale por abajo, esto será un filtro pasabajas. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a utilizar un pasaaltas, hay que primero colocar un capacitor y después colocamos una resistencia. Y esta resistencia va a ir hacia tierra. ¿De acuerdo? ¿Cómo determinamos la frecuencia de corte? Bien, con base en la siguiente fórmula, que es frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2 por pi por un valor de resistencia por un valor de capacitor. Entonces mi recomendación es que siempre propongan ustedes un valor de capacitor, porque es más fácil determinar ese valor que si hacemos la fórmula y nos da que un capacitor debemos de colocar, no sé, de 2.7 microfaradios o algo por el estilo, pues va a ser muy complicado conseguir algo así. Entonces siempre es mejor conseguir la resistencia calculándolo con base pues en el valor del capacitor. Entonces, ¿cuál proponemos? Pues el que tengas ahí en tu cajita de herramientas, ¿no? Dices, ah, mira, tengo uno de 1 microfaradio, uno de 2 microfaradios, pues el que sea, el que tengas ahí disponible. Yo, por ejemplo, tengo uno de 1 microfaradio, entonces voy a utilizar ese para mis cálculos. Yo ya conozco mi frecuencia de corte, que son 2 Hz, y también ya conozco pues el valor de capacitor, que en este caso es 1 microfaradio. Que lo que sigue, pues despejar la fórmula de tal forma que yo pueda calcular la resistencia en función de la frecuencia de corte y el valor de capacitor. Entonces, haciendo estos cálculos, reemplazando estos valores, me da más o menos aproximadamente una resistencia de 82 kilo ohms. ¿Por qué digo más o menos? Porque es un valor de resistencia que me da del cálculo que no es comercial, entonces yo elijo el valor comercial más próximo a este cálculo, que en este caso son 82 kilo ohms. ¿Sale? Entonces, ya con esto finalizamos la etapa de filtrado, que es bastante simple como pueden observar, pero hay que comentar que cuando una señal pasa a través de estos filtros, pues pierde amplitud, porque digamos que pasar de un punto A a un punto B le cuesta trabajo a la electricidad fluir, entonces va a ir perdiendo su amplitud. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a utilizar una etapa de amplificación, que sería nuestra etapa número 3.
¿Cómo amplificamos? Pues vamos a utilizar unos componentes conocidos como amplificadores operacionales o comparadores, como ustedes los conozcan. En este caso vamos a utilizar la amplificación no inversora. ¿Qué quiere decir esto? Que la señal entra por la patita positiva del comparador. En la parte negativa voy a colocar yo una resistencia que vaya hacia tierra, y después en este punto, en la entrada negativa, también voy a colocar otra resistencia, pero que esta vez vaya hacia la salida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué comparadores puedo utilizar? Yo para este caso utilicé un TL084, pero ustedes pueden utilizar un LM324, pueden utilizar un UA741, prácticamente cualquier comparador o cualquier componente de estos que tenga un triangulito en su esquemático, ¿sí? Entonces, el que ustedes tengan por ahí disponible o el que puedan conseguir en una electrónica, pueden utilizarlo sin ningún problema. Solamente que hay que tener cuidado cómo se conectan las patitas, ¿sí? Porque a veces cambia el acomodo de las patitas. Entonces, también cabe mencionar que en estos componentes, por lo general vienen estos empaquetados que tienen hasta 4 triangulitos. Quiere decir que si nuestro circuito tiene solo 2 triangulitos, pues solamente utilizaremos 2, ¿sí? ¿Cuáles? Los que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, esos 2, pueden ser estos de acá. Básicamente los que ustedes quieran, solamente hay que ser conscientes de ello. Muy bien, entonces, ¿cómo amplificamos? Resulta que si hacemos un análisis del comportamiento del voltaje de salida de este circuito, nos dice que el voltaje de entrada se multiplicará por un factor de ganancia. Dicha ganancia está determinada por la siguiente fórmula, que es 1 más RA sobre RB. ¿Quién es RA? Este es RA. ¿Y quién es RB? Este de acá. ¿Sale? Entonces yo propongo para este circuito una RA de 100 kilos, de 100 kilo ohms, y una RB de 1 kilo ohm. ¿Sale? Entonces, si yo sustituyo esos valores en esta fórmula, me quedaría de la siguiente manera: 100 kilo ohms entre 1 kilo ohm. Entonces es muy sencillo hacer esta fórmula. Kilo con kilo se va, y 100 entre 1 pues me da 100. Más este 1 que tengo por acá, pues al final tengo una ganancia de 101. ¿De acuerdo? Quiere decir que la señal que entra en este punto de aquí se va a amplificar hasta 101 veces. Y eso se va a ver reflejado en esta parte de acá. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué amplificas tanto? Pues como lo que les comentaba, la señal se debilita cuando pasa a través de la etapa número 2. Entonces hay que amplificar lo suficiente para poder tener una señal que sea más manejable. Y esta señal va a estar en función de nuestra alimentación, que en este caso va a ser desde 0 hasta 5 volts. ¿De acuerdo? No pueden tener más porque eso está limitado por la alimentación que utilices. En este caso, si yo utilizara una pila de 9 volts, entonces podría haber señales desde 0 hasta 9, más o menos. ¿Sale? Bien, entonces hasta aquí queda nuestra tercera etapa, que es la de amplificación. Y por último voy a utilizar una que se llama de visualización. ¿Por qué? Porque yo quiero ver qué es lo que está sucediendo, pero de una manera más tangible, a través de un LED, por ejemplo. Entonces voy a aprovechar que ya utilicé este componente para utilizar otro triangulito que nos quedaría de la siguiente forma. Lo voy a subir para acá para que no estorbe con las fórmulas. Y esto lo voy a conectar a la patita positiva. Y en la negativa yo voy a colocar una resistencia. ¿Sí? En este caso va a ser una resistencia variable. Bueno, aquí se va a ver un poquito feo. Permítame, voy a eliminar todo esto. Por aquí viene la patita de la etapa anterior, que es la etapa de amplificación. Se conecta el positivo. Y el negativo se va a conectar a la patita de la mitad de un potenciómetro. ¿Sí? Y aquí de un lado, de un extremo, lo voy a colocar a 5 volts. Y del otro lo voy a colocar a GND, o sea, hacia tierra. ¿Por qué? Bueno, resulta que estos comparadores, estos componentes electrónicos, como se los acabo de mencionar, también pueden hacer comparaciones entre la señal que tienen en la parte positiva y en la parte negativa. ¿Sí? Fíjense de la siguiente manera. Voy a dibujarlo aquí en grandote. Imagínense ustedes que tienen una señal que entra por la patita positiva, ¿sí? De 5 volts, por ejemplo. Y una señal de 2 volts que entra en la patita negativa. Les pregunto aquí a ustedes, ¿quién es más grande? ¿La señal número 1 o la señal número 2?
Pues bien, pues la señal 1, ¿no? Porque pues por obvias razones, 5 más grande que 2. Entonces resulta que nuestro circuito, como está conectado a la alimentación por un lado, y también está conectado, en este caso puede ser voltaje negativo o a tierra del otro, podemos obtener las siguientes respuestas. Resulta que si la entrada positiva es más grande que la negativa, lo que hace este circuito realmente es hacer una conexión entre la alimentación y la salida, provocando pues que si en este caso, en este punto tenemos tierra, podemos producir un flujo de corriente, ¿sí? Si no tenemos eso, o sea, quiere decir que si por ejemplo aquí tuviéramos una señal de 5, pero acá tuviéramos una señal de 12 volts, o sea que la entrada negativa es más grande que la positiva, sucede el proceso inverso. Quiere decir que GND hace conexión con la salida, y pues en este caso lo tenemos también conectado hacia GND, pues no se produce flujo de corriente. Entonces ya se dará una idea de cómo podemos darle aplicaciones a estas cosas, ¿no? No sé, imagínense el caso de una incubadora en donde tenemos los siguientes casos, ¿no? Por ejemplo, tienes tú por aquí una señal de referencia en voltaje que está en función, pues por ejemplo, un sensor de temperatura. Ya ven que la temperatura se puede traducir a grados centígrados. Y tú tienes una señal que proviene pues de la incubadora, ¿sí? O sea, de acá viene del sensor. Y aquí, perdónenme, esto es de una referencia que tú estableces en función de un voltaje que tiene que ver pues con la resolución de ese sensor que tienes en la patita positiva. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Pues resulta que si por ejemplo el sensor produce un voltaje que es mayor que la referencia, pues no sé, imagínense, se está quemando el niño, ¿no? Se está prendiendo la incubadora. Entonces yo necesitaría poner por ejemplo un zumbador, o un LED, por ejemplo. Un zumbador, recuerden que es como una bocinita que me pueda indicar algo, ¿no? Un estado de que, pues, por ejemplo, el valor de temperatura ya superó la referencia. Quiere decir que ya me salí del umbral que consideramos como adecuado, pues, para un bebé. Entonces, pues, va a empezar a sonar la alarma, se va a prender el LED y, pues, yo voy a tener un estado en donde se me va a indicar, pues, que algo está mal. ¿Por qué? Porque el comparador, como la entrada positiva es más grande que la negativa, conectó la alimentación con todo el circuito y pues el circuito se completó, por lo que se activaron los sensores, ¿sí? La bocinita y el LED. Pero en caso contrario, si por ejemplo yo tuviera una señal, digamos 6 volts de este lado, quiere decir que es mucho menos que el umbral que tengo por ahí, pues este comparador lo que hace es conectar tierra con todo el circuito y pues aquí no fluye corriente porque pues no puedes fluir de tierra hacia tierra, ¿sale? Esta es una de las muchas aplicaciones que tiene este comparador. Pero bien, ¿cuál es la que utilizamos aquí? Resulta que pues bueno, la señal que sale de la amplificación se conecta a la entrada positiva y en la negativa yo establezco una referencia o un umbral que está en función de un potenciómetro. ¿Sí? Por ejemplo, tengo aquí 5 volts, por acá tengo la tierra. Y recuerden que, bueno, pues los potenciómetros tienen 3 patitas. Esta es la patita 1, la patita 2 y la patita 3. En este caso voy a utilizar estos potenciómetros que son como de perilla, ¿sí? Tienen 3 patitas. Y la patita del medio, que es la que se va a estar variando, la voy a utilizar para ajustar mi referencia. ¿Pero para qué? Pues resulta que los picos cardíacos, los latidos del corazón, pues deben de producir un pico de voltaje como este, ¿sí? Nada más que, como yo les digo, quiero ver algo más tangible, ¿no? Quiero visualizarlo a través de un LED que se prenda al ritmo de mis latidos del corazón. Entonces, lo que yo hago es poner una referencia, un umbral, por ejemplo, un valor de esta forma, que cuando el latido del corazón produzca este pico de voltaje y supere el umbral, active el circuito de tal forma que se prenda un LED. Entonces a la salida yo conectaría una resistencia y después colocaría un LED así. ¿Por qué una resistencia? Porque pues bueno, es una resistencia de protección. A ver, déjenme dibujarlo otra vez. Ahí está. Es una resistencia de protección porque recuerden que este comparador está conectado a los 5 volts. Y este de acá lo vamos a conectar hacia tierra. Entonces, si el valor que entra por la positiva es un pico alto, más alto que el umbral, yo quiero que este circuito se complete para que mi LED se encienda. Caso contrario,
Si el pico es más bajo que el umbral, estamos en esta parte, entonces el circuito se va a completar así. Y pues como les comento, la electricidad no puede fluir de tierra a tierra, entonces este circuito pues se va a mantener apagado. Entonces vamos a generar que nuestro LED esté parpadeando con este componente, ¿sí? Entonces así es como nosotros diseñamos este circuito. Y se fijan, pues es bastante simple. Se puede acondicionar muchísimo más, claro. Se le puede meter otro tipo de aditamentos, como otro tipo de sensores, otro tipo de LEDs que emitan otras longitudes de onda para poder, por ejemplo, extraer información de la saturación de oxígeno en la sangre, etcétera, etcétera. Pero para este propósito solamente les dejamos este circuito para que ustedes puedan realizar una práctica para su carrera, ¿no?, de ingeniería biomédica, y que puedan tener ahí una visualización de los latidos de su corazón. Entonces, a continuación les voy a presentar un video de cómo es el ensamblado de este circuito, y vamos a revisar una parte de programación para que también podamos visualizar las señales que están saliendo de este circuito. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a lo que sigue. Una vez ensamblado nuestro sensor de pulso cardíaco, podemos generar un programa que nos permita visualizar la salida de este circuito. Para ello regresamos aquí al esquemático para poder ver de dónde podemos extraer información de este circuito. Para empezar, nos interesaría conocer la señal de fotopletismografía, nuestra señal FPG, la cual la podemos extraer a partir de la salida de esta etapa de aquí, la etapa de amplificación. Esta la podemos conectar directamente hacia un pin analógico del Arduino, en este caso el pin analógico 0. Después, también nos interesaría saber cuál es el umbral que se establece en función del potenciómetro, ¿sí?, para ver si los picos cardíacos pueden superar ese umbral. Y esa señal la podemos sacar de la patita del medio de nuestro potenciómetro. En este caso, vamos a colocarlo al pin analógico 1. Recuerden que cuando utilicen esta tarjeta de adquisición de datos hay que colocar el pin de tierra justamente en la misma línea a la que se conecta toda la tierra del circuito. Todas las tierras deben de estar acopladas, ¿de acuerdo? Además, pues esto queda entredicho porque como estamos alimentando con los 5 volts del Arduino, pues quedan las conexiones establecidas, ¿no? Pero en caso de que ustedes tengan una alimentación externa, hay que colocar todas las tierras en el mismo lugar, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que nos interesaría observar en este programa que vamos a utilizar con Arduino son los picos cardíacos en función del tiempo, que van a tener una forma más o menos como esta, y que nos permita también observar el umbral. Entonces, el comportamiento que debe de tener el LED es muy simple. Si el valor que tiene la señal de fotopletismografía es más alto que el umbral, ¿sí?, por ejemplo, cuando se encuentra en esta etapa de aquí, el LED pues debe de encender, ¿no?, porque se completa el circuito de esta forma, como ya lo explicamos anteriormente, y pues el LED debe de tener este comportamiento, debe de encender. Pero cuando esté más bajo que el umbral, pues entonces el LED debe de estar apagado, que es esta etapa de acá, ¿sale? Entonces vayamos a la interfaz de Arduino. Muy bien, lo primero que hay que hacer es declarar las variables que vamos a utilizar. Para ello voy a utilizar una variable de tipo flotante porque me interesaría observar estas variaciones en decimales, y voy a utilizar una variable que se llame sensor, que le vamos a asignar el espacio del pin analógico 0. Es ahí donde voy a colocar mi sensor, la salida del sensor de pulso cardíaco. Después otra variable de tipo float para poder conectar la patita del medio del potenciómetro, la cual va a estar conectado al pin analógico número 1. Una vez definido esto,
nuevamente vamos a definir otras variables de tipo flotante, como por ejemplo una de lectura 1, otra de lectura 2, otra de voltaje 1 y por último una de voltaje 2. Más adelante les explico por qué. Muy bien. Recuerden que el Arduino nos entrega por defecto dos funciones. La primera, void setup, nos permite configurar inicialmente el Arduino. Este código se ejecuta una vez. Entonces hay que aprovecharlo para establecer algunas configuraciones del Arduino. Por ejemplo, la velocidad de comunicación entre esta placa y la computadora, que está en función de los baudios, la cantidad de bits por segundo, ¿sí? Y se inicializa con un serial.begin, se inicializa el puerto serie con una tasa, una velocidad de 9600 baudios. No se preocupen mucho por entender esta línea, simplemente hay que colocarla por defecto cuando hagamos este tipo de programas. Una vez definido esto, ahora hay que definir cómo van a ser los pines que pusimos arriba, el pin analógico 0 y el pin analógico 1. En este caso, el pin analógico 0, que es la variable que la guarda la variable sensor, va a ser de tipo entrada, y también la variable de tipo, la variable potenciómetro que está en el pin analógico 1, pues también va a ser de entrada, ¿de acuerdo? Ahora, la siguiente función que nos entrega Arduino es la función void loop, que es una función que todas las instrucciones que coloquemos dentro de ella se van a ejecutar hasta el infinito, ¿no? Hasta que interrumpamos la acción del Arduino. Es un ciclo, un loop en inglés. Entonces, lo primero que hay que hacer es leer los datos que están en esos pines analógicos. Por ello, puse una variable llamada lectura 1, en donde le voy a asignar la instrucción analog read, que me va a permitir leer los datos analógicos. ¿De quién? De la variable sensor. La variable sensor tiene la información del pin analógico 0. Una vez leídos esos datos, hay que entender que los datos en el espacio analógico que están en el mundo real, que son leídos por el Arduino, son discretizados a una resolución específica, que en este caso es 2 elevado a la 10. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la vida real tenemos una escala de 0 a 5 volts, una vez que pasen por el Arduino, la escala va a cambiar. Ahora va a ser de 0 a 1024, ¿sí? Por la resolución que les comento, que es 2 elevado a la 10. Entonces lo que hay que hacer es nuevamente voltear esa escala para que podamos tener una escala nuevamente en función del voltaje. Por lo que voy a poner aquí la variable volt1 es igual a una regla de 3 muy simple, que es la señal, vamos a llamarle señal de datos digitales, ¿sí? Lo que leo del pin analógico, y lo voy a multiplicar por 5, y todo esto lo voy a dividir entre 1024, ¿sale? Después, esta misma instrucción, estas dos líneas de código las voy a repetir, pero le voy a cambiar los unos por los dos, ¿sí? Porque tengo una que se llama leg2 y volt2. Y aquí voy a leer ahora los datos del potenciómetro y nuevamente los voy a convertir a datos de voltaje. Entonces por aquí voy a tener los datos del potenciómetro, y por acá arriba yo voy a poder tener los datos del sensor de pulso cardíaco. Muy bien, una vez obtenido estos datos, hay que imprimirlos. Entonces hay que utilizar el comando serial.print y voy a imprimir los datos en la variable volt1, ¿de acuerdo? Pero como quiero visualizar ambas señales, entonces voy a poner un serial.print y voy a poner entre paréntesis comillas dobles, una coma, cierro las comillas, cierro paréntesis y nuevamente voy a poner una instrucción llamada serial.print ln para imprimir la segunda variable. De esta forma es como podemos visualizar dos variables al mismo tiempo a través del Arduino. Ahora hay que establecer una tasa en la que vamos a visualizar las muestras en el tiempo, o sea un delay, y esto está en función de los milisegundos. Entonces yo voy a ponerle 20 milisegundos para que sea una visualización rápida. Voy a cargar este código a mi Arduino, espero que se suba. Listo, ya se subió. Entonces ahora vámonos aquí a la parte de herramientas. Hay que ir al serial plotter y vamos a ver la siguiente información. La línea de color azul son las variaciones de voltaje de mi sensor de pulso cardíaco, y la línea de color naranja son las variaciones que tiene el potenciómetro. Si yo por ejemplo giro la perilla hacia la izquierda, el potenciómetro pues va a disminuir su valor. Caso contrario, pues va a ir aumentando su valor hasta que llegue a los 5 volts, ¿no? Por ejemplo.
Entonces este es el umbral que yo voy a poder establecer. Entonces ahora voy a colocar mi dedo sobre el sensor de pulso cardíaco, y observen que comienzan a aparecer estos picos. Estos picos reflejan los latidos de mi corazón, y cada que estos picos son más altos que el umbral que yo establecí, se va a encender un LED. Entonces, por ejemplo, como aquí no estoy colocado bien, estos sensores están sobre un protoboard, puede haber estos artefactos, este ruido, ¿sí? Artefactos porque yo lo genero, y ruidos porque también puede influir, por ejemplo, la luz del sol, la luz del foco de mi cuarto, de la lámpara que tengo aquí enfrente. Todo este tipo de información entra como un ruido, ¿de acuerdo? Pero bien, cuando llegamos a un punto estable, pues podemos observar este tipo de señales que ya son reflejan precisamente los latidos del corazón. Y a mí solamente me interesaría ese estado, no simplemente entre supera el umbral o no lo supera. ¿Por qué? Porque este circuito está diseñado únicamente para visualizar los latidos del corazón. Entonces, esta es la manera gráfica de poder visualizar cuando las variaciones de voltaje que reflejan los latidos de mi corazón superan el umbral establecido en el comparador. Entonces, tan sencillo como eso, ¿sale? Entonces, no tiene nada más de chiste, aunque podemos complicarnos un poquito más la vida, ya que este sensor lo podemos pasar, podemos hacer una adquisición a través de MATLAB, y podemos hacer un análisis como el que hicimos en el video pasado, que por aquí se los dejo aquí arribita, en donde analizamos una señal de fotopletismografía. ¿Para qué? Para poder identificar las variaciones en frecuencia del corazón, de los latidos del corazón de una persona, ¿sale? Pues bien, entonces les dejo todos los recursos en la descripción de este video, tanto los códigos, tienen pues aquí el circuito completo, tienen el ensamblado, cómo lo voy haciendo paso a paso, y esa es mi recomendación, que siempre hagan las cosas paso a pasito. Hay que hacerlo lo más específico posible, no hay que colocar jumpers en los protoboards, estos cablezotes gigantes, porque luego generamos antenas y podemos meter ruido a nuestro circuito, y pues podemos generar efectos indeseables. Entonces hay que colocar los elementos a ras de proto. Aparte de que se ve mucho más bonito, pues podemos tener un circuito más ordenado, y a la hora de hacer modificaciones es muchísimo más fácil visualizar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, cualquier duda o cualquier ayuda que puedan necesitar en sus proyectos, en este tipo de prácticas, pueden contactarme a través de este correo electrónico, profesorbiomedico@gmail.com. ¿Por qué? Porque pues bueno, hay que fomentar una comunidad de apoyo y crecimiento entre las y los ingenieros biomédicos. Entonces, no me queda nada más que despedirme. Si les gustó este video, tienen alguna retroalimentación, los invito a dejar su comentario, su like en estas plataformas. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, sobre todo en Instagram, que es donde estamos un poco más activos. Subimos contenido a veces en imágenes, explicaciones, algunos estados, y pues por ahí podemos estar en contacto de una manera más directa. Entonces, chicas y chicos, ingenieras e ingenieros biomédicos, yo me despido y nos vemos en un próximo video.